Ok, y voy a iniciar la grabación del programa. Bueno, ok, muy bien. Entonces comenzamos. Ya veníamos hablando entonces hasta el día en la clase anterior de que veníamos trabajando con los diferentes elementos que posee una tabla. Bueno, que hasta el momento tenemos una tabla que hemos creado, listo, que es esta librería, es una pequeña base de datos donde le vendemos libros a clientes a través de una factura. Ya establecimos las relaciones. Recuerda que el día de ayer establecimos esas relaciones y hicimos, digámoslo, unos formularios en base a estas relaciones. Muy bien. Aquí está nuestra base de datos que ya la hemos creado aquí en Access. Ya saben que tenemos tres tablas que son clientes, facturas y libros. Y tenemos tres formularios para ingresar la información como son el formulario de clientes, el formulario de facturas y el formulario de libros. Recuerden, por ejemplo, que si tenemos el formulario de facturas, bueno, ¿cuántas facturas he hecho? He hecho dos. Bueno, vamos a hacer una nueva. Vamos a hacer una nueva factura, ya saben, por ejemplo, que Alfonso Cano compró otro libro, listo. La fecha, pues ahí ya establecemos una fecha y el costo de 40.000 pesos. Ok, muy bien, listo. Bueno, ahí ya como nos damos cuenta y vamos creando los nuevos elementos. Recuerden que podemos guardar, listo. Y así mismo podemos crear un listado en libros y podemos crear, bueno, aquí voy a mostrar el comando de facturas. Como se pueden dar cuenta, facturas va ingresando todos esos datos. Ah, ¿por qué no tenemos la opción uno? Recuerden que en la uno hubo un error y la eliminamos ese registro. Y aunque se elimina el registro, el número también se elimina. Recuerden que a pesar de eso siempre se va a eliminar el registro. Muy bien. Entonces aquí tenemos las facturas. Listo. Muy bien. Entonces, como se pueden dar cuenta, podemos agregar fácilmente cualquier elemento en base a esto. Bien, para el día de hoy vamos a ver entonces, cuando nosotros usamos Microsoft Access, debemos tener en cuenta que Access es especializado en bases de datos. Ya hemos hablado que las bases de datos permiten almacenar información, ¿cierto? Eso ya lo tenemos claro. Ahora bien, lo que hace base de datos, lo que hace, perdón, Access en las bases de datos es proporcionarnos las herramientas necesarias para poder trabajar con dicha información. Pues en primera instancia nos ofrece las tablas, los formularios como un medio para ingresar información de forma más rápida, digámoslo así, o más gráficamente más simple, ¿cierto? Y de igual manera, esto tenemos algunos elementos. En ese caso, vamos a ver, cuando nosotros tenemos mucha información, obviamente esta base de datos no es tan complicada, ¿no? Si yo quiero decir, por ejemplo, cuántos clientes han comprado algo, pues voy a facturas y ahí fácilmente me doy cuenta qué clientes han comprado qué cosa. ¿Listo? O sea, no, no hay ciencia en ese sentido. ¿Listo? Pero cuando supongamos que esta base de datos lleva funcionando mucho tiempo en nuestra librería y ya van a haber 500, 600 facturas, van a haber una cantidad enorme de clientes, una cantidad enorme de libros que han llegado a la tienda, que se han acabado. Entonces, cuando pasa ese tipo de cosas, entonces nosotros tenemos que poder hacer consultas, es decir, verificar cierta información. Entonces, para eso nosotros hacemos las consultas. Entonces veamos. Capítulo 8, las consultas. Tipos de consultas. Entonces, comenzamos. ¿Qué son las consultas excelentes? Las consultas son los objetos de una base de datos que permiten recuperar datos de una tabla, modificarlos e incluso almacenar resultados en otra tabla. Existen varios tipos de consulta. Entonces ya sabemos que las consultas nos permiten no solamente consultar cierta información, sino también modificarla. Es uno de los elementos que debemos tener en cuenta en las consultas. ¿Listo? Ya sabemos, porque eso lo explicamos ayer rápidamente, pero hoy vamos a profundizar un poco más, que tenemos varios tipos de consultas. ¿Cierto? Tenemos las consultas de selección y las consultas de acción. ¿Ok? ¿Cuáles son las consultas de selección? Son las consultas que extraen o nos muestran datos, que son las sencillas, digamos, las consultas que uno hace para obtener cierta información. Muestra aquellos datos en una tabla que cumplen los criterios especificados. Es decir, cuando yo digo quiero buscar algo específico, por ejemplo, un nombre, un cliente en especial, pues obviamente la consulta me lo muestra, ¿cierto? Una vez obtenido el resultado, podremos consultar los datos para modificarlo. Esto se podrá hacer o no según la consulta.
Una consulta de selección genera una tabla lógica, se llama lógica porque no está físicamente en el disco duro, sino en la memoria del ordenador, y cada vez que se abre se vuelve a calcular. Tenemos las consultas de acción. Son consultas que realizan cambios a los registros. Existen varios tipos de consultas de acción, de eliminación, de actualización de datos anexados y creación de tablas. Bueno, entonces ya sabemos que las consultas como tal, las consultas de selección son simplemente para mostrar datos. Las consultas de acción son las que hacen algo en nuestras tablas. Puede ser crear una nueva tabla, eliminar información, actualizar información, ¿listo? Y esto gracias a que tienen, digámoslo, esa capacidad de que consultan los datos y crean nuevo tipo de información y almacenan dicha información. ¿Ok? Bien. Ahora me explican cómo crear una consulta. Crear una consulta es relativamente sencillo. Aquí nos dan los pasos. Para crear una consulta, seguir los siguientes pasos. Entonces dice, abrir la base de datos donde se encuentra la consulta crear, hacer clic en el botón diseño de consulta en la pestaña crear. Bien, entonces vamos a empezar con esto. Tenemos ya nuestra tabla aquí y ya sabemos que tenemos un botón que se llama crear. En ese botón crear podemos crear obviamente las tablas, los formularios y algo que también está aquí es crear las consultas. Hay dos formas de insertar consultas. La primera es el asistente para consultas y la segunda es el diseño de consultas. El asistente para consultas es una forma fácil de nosotros poder insertar. uh, Ay, verdad, qué pena. Gracias, Valentina, se me estaba pasando por alto y no estaba compartiendo pantalla. Bueno, ya voy ahí. Listo, ya empecé a compartir pantalla, Valentina. Gracias. Muy bien, y seguimos, qué pena. Bueno, entonces veníamos diciendo, entonces voy acá, vuelvo al punto, vuelvo y retomo. Entonces, ok. Entonces, para crear una consulta, seguir los siguientes pasos. Abrir la base de datos donde se encuentra la consulta, ya la tenemos abierto, que en este caso la consulta la vamos a hacer en nuestra librería. ¿Listo? Hacer clic en el botón diseño de consulta en la pestaña crear. Entonces ya les decía, cuando nosotros estamos aquí, bueno, nosotros normalmente estamos aquí en inicio, perdón, estamos aquí en inicio. Y sabemos que podemos ir a la pestaña crear. ¿Listo? En la pestaña crear tenemos las diferentes opciones. Unas opciones para crear tablas, como son estas de acá. Unas opciones para crear formularios, que fue lo que hicimos anteriormente. Y unas funciones adicionales para crear consultas, que es lo que necesitamos hacer en este momento. Entonces yo tengo dos opciones, ya vuelvo y reitero. Asistente para consultas, que es que Access nos ayuda a crear las consultas haciéndonos unas pequeñas preguntas, ¿ok? Y diseño de consultas, que es simplemente para insertar una consulta como tal, ¿ok? Segundo, miro acá. Ah, sí, la pregunta que me decía. Bien, listo. Entonces veamos qué debemos hacer. Entonces en este caso nos dice, si haces clic en el botón asistente para consultas, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo. El asistente para consultas sencillas crea una consulta de selección sencilla como definimos en el apartado interior. Los otros asistentes nos permiten generar tipos especiales de consulta que veremos más adelante. Nosotros explicaremos detalladamente la opción diseño de consulta que te permite crear cualquiera de las anteriores por ti mismo. Al entrar en la vista de diseño de consulta, nos pide primero las tablas de la consulta donde se sacarán los datos con un cuadro de diálogo parecido al siguiente. Selecciona la tabla a la que queremos sacar los datos y haz clic en el botón agregar. Si queremos sacar los datos de varias tablas, agregar de la misma forma a la demás tabla, finalmente hacer clic en el botón cerrar. Aparecerá la ventana diseño de consultas. Bien. Bueno, ¿qué nos dice este apartado? Nos dice que tenemos dos opciones. La primera es ir aquí al asistente de consultas y seguir los pasos que nos muestra. Como por ejemplo, aquí nos dan varias opciones de los tipos de consultas que se pueden crear. Asistente para consultas sencillas, asistente para consultas de tabla avanzadas, asistente para búsqueda de duplicados, asistente de búsqueda de no coincidente. Bueno, pongamos ejemplo esta que es asistente para consultas sencillas. Si le doy a aceptar, entonces me dice, bueno, ¿qué campos desea incluir en la consulta? Miren que este me está facilitando todo. Me dice qué campos deseo incluir en la consulta. Primero yo puedo elegir de qué tabla quiero sacar los datos. Vamos a suponer que vamos a trabajar con la tabla libros. Porque yo puedo trabajar en cualquiera, en la tabla facturas, en la tabla libros. Listo, yo puedo sacar la tabla libros. Y entonces en la tabla libros me muestra qué campos quiero ver. Voy a suponer que voy a pasar todos.
¿Listo? ¿Con qué campos voy a trabajar? Con todos. Le doy siguiente y me dice, ¿qué título desea poner en la consulta? Libros consulta. Bueno, está bien, vamos a dejar abrir la consulta para ver información. Miren, así de sencillo es simplemente crear una consulta, le doy finalizar. ¿Listo? Y aquí me aparece el formato de consulta. ¿Listo? O sea, me aparece lo que le dije que necesitaba. Voy a poder colocar nombre de libro, me aparece solo nombres de libros. Lo que usted debe entender, para que no se confunda con esto de las consultas en las bases de datos, es que aquí vamos a ver la información que nosotros pedimos. Es decir, supongamos que yo no quiero ver sino solo los autores de mis libros, pues simplemente le coloco que quiero ver autores y ya. Cosa que pues, obviamente no puedo hacer en la tabla libros. ¿Listo? Perdón. Esto es lo que hacen las consultas. Me permiten ver la información que yo necesito. En este caso, cuando usamos el asistente nos llevó a este punto, pero nos estamos perdiendo de varias cosas. Por ejemplo, aquí en libros yo puedo dar clic de derecho y decirle vista diseño y paso realmente a cómo se ven las consultas. Esto que estamos viendo lo vamos a explicar a continuación. Que esto que dice diseño de consulta acá, la cinta de opciones pasa a diseño de consulta, nos muestra este elemento aquí, nos muestra todo esto acá abajo, es como realmente nosotros creamos las consultas. ¿Listo? Si se fijan, la consulta ya aparece aquí porque la creamos con el asistente, pero eso sería solamente si sintiera algo muy específico y algo muy simple. Esto mismo lo puedo hacer yo mismo, ya lo vamos a ver de la siguiente manera. Entonces vamos a eliminar esta consulta, vamos a cerrarla. Aquí nos aparece, cuando yo la necesite, aquí nos va a aparecer la consulta y simplemente la elimino. ¿Listo? Vamos a eliminar la consulta. Me dice que si estoy seguro, le digo que sí. Perdón. Perdón, tengo que cerrarla, disculpen. No la había cerrado. Y ahora sí. Vamos a eliminar la consulta. ¿Es eliminar la consulta libros, consulta? Sí. Bien. Entonces, veamos que ellos nos decían, o sea, aquí en la guía nos decían que nosotros podíamos crear nuestras propias consultas. ¿Ok? Nosotros podemos crear nuestras propias consultas en base a qué? En base a un elemento muy sencillo. Y es que nosotros debemos tener en cuenta los diferentes campos o elementos que vamos a tener. ¿Listo? Vamos a crear la consulta entonces de la otra manera. Ya la creamos, ya hicimos el ejemplo creando el asistente, como me doy cuenta es muy sencillo crearla con el asistente. Pero la forma normal de crear una consulta es con esto, con el diseñador de consultas. Hacemos clic en el diseñador de consultas y como se pueden dar cuenta nos dice de qué tabla quiere crear la consulta. De los clientes, de las facturas o de los libros. Vamos a hacer el mismo ejemplo anterior, vamos a usar los libros. Le voy a dar a agregar. Yo podría agregar los diferentes elementos. Por ahora, para este ejemplo, no lo vamos a hacer. Vamos a dejarla ahí, le vamos a dar cerrar y ya puedo hacer una consulta sobre mi tabla libros. Ojo, aquí en este caso solo podría hacer una consulta de mi tabla libros, de nada más, porque solamente agregué esa tabla. Obviamente yo podría agregar más tablas, como la tabla cliente, la tabla facturas, las podría agregar para sacar varios resultados de varias tablas. Pero en este caso, para que vayamos entendiendo poco a poco, lo vamos a hacer desde la tabla libros. ¿Listo? Un segundo. Ok. Bien. Bueno, entonces continuemos acá. Si observa la pantalla, en la parte superior tenemos la zona de las tablas, es decir, esta zona donde se ven las tablas. En el caso de nosotros, pues obviamente tenemos una sola tabla. ¿Listo? Muy bien. Aparecen las tablas añadidas con sus correspondientes campos. Y en la parte inferior denominada cuadrícula QBE definimos la consulta. Es decir, esa cuadrícula es esa que tengo acá en la parte inferior. Esta es la que nosotros debemos entender cómo usar. Saber qué es un campo, qué es una tabla, qué es el orden, qué es mostrar y qué son los criterios. Más adelante, a medida que vayamos viendo diferentes tipos de consultas, vamos a ver que esa tabla se puede variar según las modificaciones que queramos hacerle. ¿Listo? Bien. Entonces continuemos acá. Cada columna en la cuadrícula QBE corresponde a un campo. Es decir, cada una de estas columnas va a pertenecer a uno de los campos, es decir, a uno de estos. O bien sea ID libro, y bien sea nombre libro, bien sea autor, sea editorial. O sea, cada columna está diseñada para darle la configuración a cada uno de estos elementos. Yo tengo que tener claro
que, por ejemplo, si voy a usar id de libro, pues obviamente esta columna se tratará de id de libro y las configuraciones que haga de orden, mostrar, criterios, todos estos elementos van a afectar únicamente al campo libro. Por eso, para poder crear una consulta bien hecha, tenemos que tener muy claro qué es lo que necesitamos. ¿Listo? Entonces, bueno, comenzamos. En ese orden de ideas, tenemos que saber qué son estos elementos, qué es campo, qué es tabla, qué es orden, qué es mostrar y qué es criterio. Y comenzamos con unas pequeñas explicaciones. ¿Listo? Cada fila tiene un propósito que detallamos brevemente a continuación. Más adelante iremos profundizando en la explicación. Campo. Ahí ponemos el campo a utilizar, que en la mayoría de los casos será el campo a visualizar. Puede ser el nombre de un campo de la tabla y también puede ser un campo calculado. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí de campo es porque vamos a colocar uno de estos elementos. O bien puede ser uno de estos elementos porque lo queremos mostrar. O sea, yo quiero ver los nombres de mi libro, entonces lo pongo aquí en campo para que aparezcan solo los nombres de mis libros. Entonces, o bien pongo mi campo allí, o bien puede ser el resultado de una consulta. Ya veremos más adelante eso. Yo puedo crear una propia consulta y eso me va a generar un campo nuevo. ¿Listo? Campo nuevo que miraré cuando ya haya terminado la consulta. ¿Listo? Entonces, bien, ahí ya tengo, y tengo que tener muy claro que el campo, que todo esto, mire, cada campo de esto va a ir asignado a un campo de estos, o a un campo creado en una consulta. En este caso, para no enredarnos y comenzar despacio, vamos a indicar que cada uno de estos campos pertenece a cada uno de estos elementos. ¿Ok? Bien, sigamos. La tabla. Nombre de la tabla que sacamos al campo. Nos será útil cuando definamos consultas basadas en varias tablas. Entonces, en este caso, la tabla, pues obviamente me va a permitir elegir de qué tipo de tabla vienen los datos. Como lo dice claramente la explicación, va a ser muy útil cuando tengamos varias tablas a trabajar. En este caso tenemos una sola y es una sencilla. ¿Listo? Bien. Orden. Sirven para ordenar las filas del resultado. ¿Eso qué quiere decir eso de orden? Pues muy simple. Si yo quiero usar uno de estos criterios, como por ejemplo el nombre, y quiero organizarlos en orden ascendente o descendente, de la A a la Z, por ejemplo, por los nombres, quiere decir que mis libros van a aparecer organizados por nombre. ¿Listo? Porque si nos vamos acá, obviamente, a la tabla de libros, los libros están organizados de forma como los pusimos, como los ingresamos. No está organizado ni por fecha, ni por nombre, ni por nada. O sea, está organizado tal como los pusimos. ¿Listo? Entonces, eso debemos tenerlo muy claro. Entonces, lo que hace la consulta es permitirme a mí organizar la información de la manera en que yo quiera. Por ejemplo, puedo decirle que se ordene la tabla libros a través del comando de los nombres o de los valores, de menor a mayor valor, o puedo decirle que se organice suponiendo de la fecha de publicación. ¿Sí? O sea, yo puedo utilizar cualquier criterio de esos para poderlos organizar. Esa es la fila orden. ¿Ok? Muy bien, continuamos. La fila mostrar. Si la casilla de verificación aparece desactivada, la columna no aparecerá en el resultado. Se suele desactivar cuando queremos utilizar el campo para definir la consulta, pero no queremos que aparezca en el resultado. Por ejemplo, si queremos que la consulta no saque a todos los alumnos de Valencia, necesitamos el campo población para seleccionar los alumnos, pero no queremos que aparezca la población en el resultado, ya que todos son de la misma población. Entonces decimos que este campo mostrar, que como lo pueden dar cuenta es un cuadrito que yo puedo chulear o no, yo le puedo poner el chulito o quitárselo, es simplemente para ver el resultado en la consulta. Recuerda que aquí es donde se estructura la consulta, pero el resultado lo vamos a ver en una tabla. Es decir, cuando yo haga todo este procedimiento y lo pase a una tabla, o sea, bueno, lo ejecute, ahorita vamos a ver cómo se ejecuta, pues obviamente eso lo mostrará en una tablita. Y esa tablita es la consulta. O sea, aquí se organiza la consulta, pero realmente donde se ve es en la tabla cuando la ejecutemos. Ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Bien. Seguimos. Criterios. Sirve para especificar un criterio de búsqueda. Un criterio de búsqueda es una condición que debe cumplir los registros que aparecerán en el resultado de la consulta. Por lo tanto, está formado por un condicional o varias condiciones unidas por los operadores y o AND y o OR. O esta la fila la siguiente utilizan para combinar condiciones. Bueno, esta que hablamos de criterios es que, por ejemplo, yo quiero mostrar algo con un criterio específico. Me explico. Supongamos que yo quiero mostrar... bueno, pero aquí en libros no tengo valores, ¿no? O sea, no tengo el costo del libro.
Pero vamos a suponer que yo quiero que me muestre de... Bueno, ¿qué le digo yo? Los mismos el editorial, el mismo nombre. Supongamos que hay un editorial que se llame... ¿cómo le podemos colocar? A ver, un editorial aquí, a ver, que de los editoriales que tenemos, ¿cuál nos sirve? Por ejemplo, Versátil. Entonces yo quiero ver solamente los libros que sean de la editorial Versátil. Entonces yo puedo agregar ese criterio. Obviamente que con los conectores I y O yo puedo agregar, digámoslo, ¿esto qué? Varios elementos. Por ejemplo, yo puedo decir que sea, no, pero bueno, en este caso, bueno, la fallé por no colocarle valores, pero por ejemplo yo puedo colocarle que sean valores, supongamos, muéstrame los libros que sean mayores a 10.000 pesos y menores a 30.000. Es decir, que me va a mostrar los libros que tengan ese precio de 10.000 a 30.000 pesos. ¿Listo? Eso sería un ejemplo de los criterios que podemos usar. ¿Listo? O sea, de lo que podríamos usar en este caso para, en este sentido, mostrar, digámoslo, lo que estamos buscando específicamente. ¿Ok? Este es el elemento criterios. ¿Listo? Entonces los criterios permiten elegir cómo podemos, perdón, qué elementos queremos ver según una condición, según un criterio, según algún elemento que queramos tener. Bien, ahora, ¿cómo añadimos campos? La pregunta es, bueno, comencemos a hacer una consulta. ¿Cómo añadimos estos campos? Fíjense que a rato cuando pusimos el asistente para consultas, ¿listo? El asistente para consultas nos botó el diseño automáticamente. O sea, nos botó todo automáticamente. Aquí en diseño de consulta, donde es realmente donde hacemos las consultas, pues nosotros mismos tenemos que ir creando los campos. Realmente hay muchas maneras. ¿Listo? Hay muchas maneras. Vamos a ver cuál nos dan acá. Ok. Ok. Para añadir los campos a la cuadrícula podemos hacer doble clic sobre el nombre del campo que aparece en la zona de tablas. Este se colocará en la primera columna libre de cuadrícula. Entonces aquí nos dice, simplemente si hago doble clic en cualquiera de estos, o sea, si hago doble clic en autor, va a aparecer aquí en la primera columna. Si hago nombre libro en la siguiente y así sucesivamente. Listo, solamente haciendo doble clic. Ese es un método, veamos cuál más. Hacer clic sobre el nombre del campo que aparece en la zona tablas y sin soltar el botón del ratón, arrastrar el campo sobre la cuadrícula, soltar el botón cuando estemos sobre la columna delante de la cual queremos dejar el campo que estamos añadiendo. La otra manera, entonces ya hacemos una doble clic para que se vayan bajando solitos. La otra manera es clic sostenido y llevarlos hasta esa posición. O sea, clic sostenido y llevarlo hasta el punto. Ahorita vamos a hacer todos los ejercicios. ¿Listo? Bueno, muy bien. Hacer clic sobre la fila campo de una columna vacía de la rejilla, aparecerá a la derecha la flecha para desplegar la lista de todos los campos de todas las tablas que aparecen en la zona tablas. Si tenemos muchos campos y varias tablas, podemos reducir la lista seleccionando primero en la fila tabla. Así en la lista de desplegable solo aparecerán los campos de la tabla seleccionada. También podemos teclear directamente el nombre del campo de la fila en una columna vacía de la cuadrícula. Entonces nos dice, hay formas más simples. ¿Cuál? Bueno, ya vimos que con el doble clic, con el clic sostenido, o simplemente yendo aquí al campo y eligiendo, digámoslo, el elemento que quiero agregar, o escribiendo el campo, literalmente, escribiendo el campo que se va a agregar. ¿Ok? Bien. Si queremos que todos los campos de la tabla aparezcan en el resultado de la consulta, podemos utilizar el asterisco, sinónimo de todos los campos. Bien, entonces bueno, aquí viene la parte que veníamos diciendo. Entonces, yo puedo bien sea hacer clic sostenido, hacer doble clic, seleccionarlo aquí, o la fácil, simplemente elegir todos los campos. ¿Cómo elijo todos los campos? Simplemente doble clic aquí. Por ejemplo, vamos a hacer el primer ejemplo para que empezamos a entender qué es una consulta. Entonces, si yo hago doble clic aquí en el asterisco, vamos a empezar por ese lado. ¿Listo? Bueno, perdón, me aparece, disculpen, que ahí la embarré. Eso. Ok. Bien.
Si yo di clic, doble clic, perdón, en la tabla consultas y di en el asterisco, automáticamente me va a pasar esto. Vamos aquí a la vista de hoja de datos y voy a ver toda la información de mis libros. Si se van a dar cuenta, es exactamente la misma información que tengo en mis libros. O sea, es la misma, miren, exactamente la misma información. ¿Por qué? Porque yo aquí no consulté algo específicamente. Aquí, porque como leí en el asterisco, automáticamente me aparecieron todos. ¿Listo? Bien, espérate que... Listo. Bien. Entonces, eso pasó porque hay aquí en el asterisco. Ok. Ahora, puedo simplemente borrar este elemento para que quede otra vez en blanco. Si yo intentara hacer consulta ahí, miren lo que pasa. Me dice que no, la consulta debe tener mínimo un dato. O sea, no puedo hacer porque aquí acabo de borrar, no tengo nada. Bien, comencemos con los ejercicios que aprendimos. Vamos a hacerlo por campos, ¿listo? Por ejemplo, yo quiero ver el ID del libro. Entonces puedo hacer doble clic. Y miren que automáticamente me apareció aquí ID de libros en el campo libros. Vamos a suponer que quiero ver el nombre del libro. La primera forma, ya saben que era doble clic para que apareciera aquí de primero. La segunda manera era clic sostenido y arrastrar. Vamos a ver si funciona. Vamos a coger el nombre del libro y lo vamos a llevar aquí, a la segunda opción. Y lo soltamos. Ahí como se dan cuenta aparece y del libro, abajo libros, y de nombre del libro, acá abajo libros. ¿Listo? Un segundo. Ok. ¿Listo? Ahora, si yo uso esta información, si yo qué, si yo tengo esta información aquí, perdón, claro, estaba mostrando, espérate que me equivoqué, como mira, aquí está ajá, este la vamos a eliminar, perdón, quitar tabla, exacto, vamos a trabajar con esta, sino que estaba esta de primera y no la había puesto. Bueno, seguimos. Entonces, vuelvo y reitero, doble clic en i del libro para que se me agregue automáticamente, o si quiero el nombre del libro, pues simplemente lo jalo hasta aquí, ¿listo? Esas eran formas que habíamos dicho. Otra forma que también tenemos de agregar los datos es venir directamente aquí al campo, seleccionar la flechita y elegir el que necesitamos, por ejemplo, la fecha de publicación. Miren, por ejemplo, lo que voy a hacer aquí para que comiencen a entender lo de la consulta. Fíjense que hace un momento yo dije que todos y por eso aparecieron todos los campos en mi tabla. Supongamos que aquí hay mucha información, hay demasiada información y yo quiero ver algo más específico. El nombre del libro, la fecha de publicación y ya. No me importa el autor, ni la editorial, ni nada de eso. Entonces miren que aquí marcamos, elegimos, pasamos estos a este, por ejemplo, este que dice el libro lo pasamos al primer campo. Eh, este segundo nombre del libro pasamos al segundo campo y la fecha de publicación la dejamos en el último campo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo realizo esta consulta como está aquí, de esta manera, pues va a aparecer simplemente, y lo vamos a ver a continuación, va a aparecer simplemente los libros, pero con esos datos nomás. Cosa que pues obviamente es diferente a la tabla. Entonces vamos acá, clic derecho, decimos que vamos a la vista hojas de datos, y como se pueden dar cuenta nos aparecen entonces los nombres, el ID del libro, el nombre del libro y la fecha de publicación. Cosa diferente a lo que hay en la tabla libro. Si vamos a la tabla libro, pues tenemos todos los datos. Obviamente, si fuera una tabla extensa, inmensa, pues tendríamos toda la información allí. Teníamos toda la información. En este caso no es necesario. ¿Listo? Entonces, como se pueden dar cuenta, tenemos esta consulta que corresponde a estos elementos. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en la consulta. Especificar para que Access nos muestre solamente cosas específicas que queremos ver. ¿Listo? O sea, eso es lo que estamos buscando dentro de una consulta. Que nos muestren cuáles son, digamos, los elementos. Deme un segundo. Bien. Bueno, entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta cuando hacemos una consulta. Recuerden que aquí la consulta no se ha acabado, yo puedo regresar, le doy clic derecho, vista de diseño y puedo seguir, digámoslo, aplicando criterios para hacer la consulta. ¿Listo? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Muy bien. Bueno, ahora bien, yo hubiera podido, ojo con esto, lo que dije, bueno, aquí vamos con, por ejemplo, el orden, ahorita hacemos el orden. Vamos a ver cómo quedó
la vista en hojas de datos, vemos que aquí comienzan por los, ¿por lo qué? Por los IDE. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero organizar mis libros por orden ascendente en base a los IDE, o sea, al código, o sea, que quede en forma ascendente en base al código. Le doy clic y digo que quiero que se organicen de forma ascendente. Volvemos otra vez aquí a la consulta, le damos clic derecho y le damos vista hoja de datos. Nos damos cuenta que en este caso se nos vea 4, 5, 5, 7 y 5 pero largo, se nos organizan los libros de forma ascendente. Podemos hacer otro criterio, por ejemplo, vamos a cambiar acá, quitemos este sin ordenar, vamos a darlo sin ordenar, volvemos a la vista normal, a ver cómo se ve. Vemos que sigue allí ya en desorden, miren que ahí queda el 5, el 7. Pero veamos en qué orden está esto. Viaje, Fair Game, Clickwork, Sinsajo, la ciudad. Bueno, esto está en desorden también. Vamos a decirle en este caso entonces que organice los libros por el nombre por el nombre con el orden. En este caso vamos a elegir orden ascendente. ¿Listo? Al elegir orden ascendente, pues obviamente vamos aquí a vista de hoja de datos y vemos que cambió el orden. Fair Game de primero por F. Ah, pero aquí hay un espacio. No nos dimos cuenta que hay un espacio. Listo, ya. Ok, Fair Game. Vemos acá a vista de diseño. Listo. Y volvemos otra vez a la vista de hoja de datos. Ah, pero era que esta no es. Cry World, Fair Game, La Ciudad Esmeralda, Sinsajo y Viaje del Corazón. Si ven que se organizó en orden alfabético de la C, la F, la L, la S y la V. ¿Listo? Lo mismo puedo hacer aquí, decirle que se organice, por ejemplo, por fecha de publicación, del más reciente al más antiguo. Entonces lo mismo, vea, vista diseño. En este caso quito este orden que tengo acá. Y le puedo decir libros, organícense por fecha de publicación en forma ascendente. Obviamente esto va a hacer que cuando yo vaya aquí a la vista hoja de datos, entonces me muestre la fecha de publicación del 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Del más antiguo, en este caso del más antiguo al más, porque es en orden ascendente, entonces del más pequeño, del más antiguo al más reciente. Ok, eso son las consultas en Microsoft, en Microsoft Ads. ¿Listo? Las consultas, al igual que las tablas, porque miren, esta consulta, y fíjense que esto es algo curioso, esta consulta la estamos realizando, pero está aquí en, digámoslo, en stand-by. O sea, si yo la cierro, ya no voy a poder hacer nada, porque esta consulta simplemente es una consulta que está allí normal. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo guardarla. Esta consulta la debo guardar. ¿Cómo la guardo? Como guardamos cualquier factura, como guardamos cualquier formulario. Clic derecho, le decimos guardar y nos va a pedir un nombre. Entonces vamos a colocar libros consulta. Así se llamaba, pero bueno. Listo, libros consulta. Le vamos a dar a aceptar y nos vamos a dar cuenta que ya esta consulta aparece allí. Una de las cosas, bueno, voy a cerrar en este caso. Una de las cosas buenas que tiene Access es que yo puedo crear varias consultas. Por ejemplo, aquí me voy a crear otra consulta. Voy a decir que esta la quiero hacer, por ejemplo, con clientes y le voy a dar a agregar. ¿Listo? Luego le voy a dar cerrar. Y vea, ya tengo una consulta creada aquí. Ya he creado una consulta. Ahora puedo crear otra consulta para los clientes. ¿Listo? Lo mismo. Aplica, obviamente es exactamente lo mismo. Puedo elegir los diferentes elementos que tengamos en cuenta ¿qué? Para ver, digámoslo, encontrar algún tipo de información. ¿Ok? Veamos qué más nos dice acá en el documento. Me dice definir campos calculados. Al igual que podemos definir una tabla, un campo cuyo tipo de datos sea calculado, también podemos incluir campos calculados en las consultas. ¿Cuándo incluir la expresión en una tabla y cuándo en una consulta? La respuesta dependerá en cada caso en concreto. Si el resultado de la expresión se va a utilizar frecuentemente en consultas, listados o estadísticas, puede ser más interesante guardar el dato en la propia tabla. Si en cambio se trata de un cálculo más específico, puede ser preferible no utilizar espacio en el disco para conservar estos valores, definiendo un campo calculado en la consulta. Para definir un campo calculado simplemente deberemos escribir una expresión en el espacio reservado para indicar el campo. La síntesis será. Bien, bueno, en este caso, para ese tipo de elementos, por ejemplo, es cuando yo necesito cambiar el nombre del campo. O sea, yo necesito cambiar el nombre del campo. ¿Listo? Es decir, yo puedo modificar, digámosle, un campo para que se vea con un nombre diferente en la consulta. Supongamos.
yo voy a decir que me muestre el ID del cliente. Y obviamente voy a decir que me muestre el nombre del cliente. Hasta ahí, sé que mi consulta en clientes me va a mostrar el ID del cliente y el nombre del cliente. Pero resulta y pasa que yo sé que es ID cliente porque yo soy el dueño de esta base de datos y yo la creé. Y yo sé que el ID cliente es el número de cédula. Pero de pronto la persona que mire la consulta no va a saber que ese es el número de cédula. Entonces lo que yo puedo hacer es lo siguiente, miren acá. Lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Vamos a escribirle a este campo cédula, dos puntos y de cliente. Dirán, ¿para qué hicimos eso? Y aquí viene la parte importante. Esto me permite a mí cambiar el nombre del campo, convertirlo en un campo con una referencia diferente. Es decir, va a seguir siendo el mismo código, eso no va a cambiar en absolutamente nada. Solamente que la persona al momento de ver la consulta no le va a decir ID cliente, sino que le va a decir cédula. Vamos a ver si es cierto. Vamos a pasar a la vista de hoja de datos donde vemos. Y aquí podemos ver claramente lo que acabo de decir. Miren, aparece nombre de los clientes. ¿Listo? Y aparece, en vez de decir ID cliente, aparece cédula. Indicando que hemos cambiado el atributo de la consulta. ¿Ok? Esta también la podemos guardar. Vamos a guardar esta consulta y le vamos a colocar consulta clientes. Ahí. Muy bien. Y obviamente voy a poder guardar esta segunda consulta. Ahí damos cuenta que estamos haciendo consultas de diferentes tipos. ¿Listo? Recuerden que aquí tenemos, por ejemplo, tablas, tenemos consultas y tenemos formularios. ¿Listo? Aquí nos dimos cuenta fácilmente que tengo entonces los datos de cédula, nombre y para poder realizar ese trabajo. Bien. Bueno, aquí nos dice, por ejemplo, si disponemos de un campo precio, podríamos realizar la siguiente expresión. Precio con IVA, dos puntos, precio 1.18. Al pulsar intro, se guardará la expresión y se aplicarán ciertos cambios como encerrar entre corchetes los campos referenciados o eliminar espacio innecesario, etc. Precio con IVA, precio. Bueno, esto ya es para hacer expresiones, ya más adelante lo vamos a ver. Los campos calculados son campos obtenidos del resultado de una expresión. Una expresión se forma combinando un operador con generalmente dos operandos. La mayoría de las veces el operando será un campo en la tabla y el otro valor concreto u otro campo. Bueno, ¿eso es para qué? ¿Qué es esto? Esto es para cuando nosotros queremos, o sea, fuera de lo que hicimos ahorita, por ejemplo, que fue simplemente cambiar el nombre del campo como tal, es porque aquí podemos hacer algunos procesos. Pero esto lo vamos a aprender más adelante cuando comencemos a hacer consultas de tablas relacionadas. ¿Listo? Porque hasta el momento estamos haciendo consultas sencillas. Estas son consultas sencillas. Consultas donde yo simplemente llego, coloco un elemento, digámoslo como tal, elijo qué quiero ver y ya. Esa sería una consulta sencilla. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bien, ahora, ¿qué debo tener en cuenta? ¿O qué debo tener claro? Bien, nosotros, vamos acá, podemos usar algunos operadores. Estos operadores los vamos a ver más adelante, como el operador más se utiliza para sumar dos números. El operador raya al medio se utiliza para hallar la referencia entre dos números. Dentro de los números, operador asterisco se utiliza para multiplicar dos números. Operador esto, mayor que se utiliza, bueno, mayor que no, esto es, ay, se me fue el nombre, elevado. Operador elevado se utiliza para elevar un número a la potencia del exponente, número a exponente. Operador diagonal se utiliza para dividir dos números y obtener resultado de signo flotante. Operador inverso diagonal se utiliza para dividir dos números y obtener un resultado entero. Operador mod divide dos números y vuelve solo el resto. El operador y se utiliza para conectar dos expresiones de tipo de texto. También se puede utilizar operadores suma cuando dos operandos son del tipo texto para conectarlos. Mi consejo es utilizar el operador y para la concatenación y así evitar errores o confusiones. Un operando puede ser un nombre de columna, una expresión, un valor concreto o una función predefinida. ¿Listo? Entonces, esos son algunos de los operandos. Ya más adelante que entremos a hacer consultas en tablas relacionadas, vamos a ver un poco sobre esos operandos. Aquí nos hablan también de valores concretos. Bueno, más que todo eso trabaja en ese ámbito. Sino que en este momento por mi tabla, por mi base de datos, no puedo realizar este tipo de consultas, ya que
digámoslo, eso sería más como para cuando tenemos varios datos, varias información y que manejamos y queremos hallar diferentes tipos de fórmulas. En este caso, en mi base de datos no aplicaría de forma eficiente. Listo, los valores concretos se deben escribir siguiendo la siguiente regla. Los valores numéricos se indican poniendo un número sin más. Se tienen que utilizar para separar la parte entera de los decimales. Si el símbolo definido en nuestra configuración de Windows, además de los valores numéricos, no se puede escribir formateados, no podemos escribirlo con separador de miles. Por ejemplo, una expresión correcta no puedo escribir ventas más 1.000.000 ni tampoco ventas más 1.000.000. Tengo que escribir ventas más 1.000.000, o sea, sin puntos, sin nada. Tenemos que escribir directamente lo que el valor sin separadores. Nos dan algunos ejemplos más. Entonces los valores de tipo de texto deben ser siempre entre comillas, simples o dobles. Ejemplo, IA Valencia. Los literales de la fecha se escriben en numeral. Y desde estar en el formato de Estados Unidos, incluso si estamos utilizando versión norteamericana del motor de base de datos de Microsoft Jet, por ejemplo. El 10 de mayo de 1900 se escribe 10.596 en España y Latinoamérica 10.5.1096. En Estados Unidos y en América para indicar que la fecha 10 de mayo del 96 en cualquier base de datos sea español, latinoamericano o de Estados Unidos debemos escribir la numeral 5, 10, 16, 96 numeral con el formato mes, día, año. También se puede utilizar la función dateValue que reconoce las configuraciones internacionales establecidas por Microsoft Windows. Por ejemplo, dateValue 10.596 es equivalente al, bueno, si nuestra configuración de Windows define las fechas en la forma día, mes, año. Bien, bueno, por aquí seguimos todavía con esta situación de las funciones. Para no entrar a profundidad, vuelvo y reitero, necesitamos hacer estos ejercicios, pero ahorita que hagamos unas consultas un poco más complejas, como lo son las consultas relacionadas. Normalmente aparece el encabezado de la columna el nombre de la columna. Si queremos cambiar ese encabezado, le indicamos a la fila campo escribiéndolo delante del nombre del campo y seguido de dos puntos, tal como lo hicimos ahorita. Se suele utilizar sobre todo para los campos calculados. Recuerden lo que les decía, simplemente escribir, dejar los dos puntos y escribir el nombre. Eso fue lo que hicimos hace un momento. ¿Ok? Así los encabezados de la tabla se mostrarán así. Bueno, aquí nos muestran el ejemplo. Cambiar el orden de los campos. Si hemos incluido campos en la cuadrícula y queremos cambiar el orden de estos campos, podemos mover una columna o varias arrastrándolas o bien cortando y pegando. Para mover una columna arrastrándola, presione el cursor sobre el extremo superior de la columna y cuando aparezca la flecha, hacer clic en la columna aparecerá resaltada esta seleccionada. Mover un poco el cursor para que aparezca la flecha, pulsar el botón del ratón y sin soltarlo arrastrar la columna hasta la posición deseada. Esto se refiere a si yo quiero modificar los órdenes de las columnas. Bueno, vamos a, por ejemplo, a la consulta que teníamos de libros. Esto me voy a ir aquí a la vista diseño. Lo que pasa es que yo no quiero que el ID sea lo primero que se muestre. Entonces, ¿cómo hago para qué? Para moverlo. Entonces, esa es la cuestión. Si ven que yo puedo mover el mouse aquí, listo, hasta que aparezca esta flechita, listo. Lo mismo aquí, miren. Listo, yo puedo aparecer. Y lo que me dicen aquí es cómo puedo moverla, miren. Me dice, posicionar el cursor sobre el extremo superior de la columna y cuando aparezca la flecha, hacer clic. Obviamente la selecciona. La columna aparecerá resaltada, está seleccionada, tal como es en este caso. Por ejemplo, vamos aquí y seleccionamos libro. Entonces, libro está seleccionado. Entonces, ¿qué nos dice que hagamos? Dice, mover un poco el cursor para que aparezca la flecha normal, pulsar el botón del ratón y sin soltarlo, arrastrar hasta la columna hasta la posición deseada. ¿Qué es lo que nos dice? Dice que una de las formas que tenemos es mover este y arrastrarlo. Por ejemplo, aquí lo voy a arrastrar libros hasta en medio de fecha de publicación. Ven que acaba de quedar de primer campo nombre libros, de segundo el ID de libros y en el último la fecha de publicación. ¿Sí ven? Vuelvo y reitero cómo se hizo. No tiene ciencia. Simplemente si queremos cambiar el orden de la tabla, entonces doy clic encima para que aparezca todo seleccionado y luego voy aquí abajito, hago clic sostenido y muevo hacia donde yo quiera. Ahora la pregunta es, ¿en qué me afecta esto? Volvamos entonces a la vista hoja de datos. Obviamente en la vista hoja de datos se va a ver tal cual en el orden que yo la tengo en el diseño de consultas. Por eso, obviamente, aquí aparece la fecha de publicación que la puse de primera, nombre del libro y el ID del libro quedó de tercera. ¿Listo? Eso es parte normal, digámoslo, de la organización de lo que hicimos en estas consultas. ¿Ok? Damos clic derecho, volvemos a la vista diseño, ¿ok?
y ahí ya nos podemos dar cuenta. Ok, listo, lo mismo pasa acá, miren, podemos mover simplemente, hacemos un clic sostenido y lo llevamos acá. Lo mismo hacemos un clic sostenido y lo llevamos acá. ¿Listo? Esa es la forma de mover. ¿Listo? Para mover una columna cortándola. Bueno, hay otra forma de mover que es más simple. Seleccionar la columna, posicionar el cursor para que quede seleccionada exactamente igual como en el ejercicio anterior. Hacer clic sobre el icono cortar en la pestaña inicio o bien control X. Desaparecerá la columna a la columna. A continuación crear una columna en blanco en lugar donde queremos mover la columna que hemos cortado con la opción insertar columnas de la pestaña diseño. Seleccionamos esa columna y al hacer clic sobre el icono pegar la pestaña inicio o bien teclear control B, podemos seleccionar varias columnas consecutivas seleccionando la primera y manteniendo la tecla mayús, o sea, la tecla que está debajo de bloqueo mayúscula, la que está debajo, no bloqueo mayúscula, pulsada. Seleccionar la última columna, las dos columnas, seleccionar la última columna, se seleccionarán las dos columnas y todas las columnas que se encuentren entre las dos. Bueno, en este caso la otra forma que nos dice, ya vimos la forma más fácil que es la más adecuada, que simplemente seleccionar, elegir y simplemente proceder a mover, ¿no? Pero también puedo simplemente es cortarla. Vamos aquí hasta que me aparezca este y le puedo decir que quiero cortarla. ¿Listo? Ahora, puedo venir acá y decirle que quiero pegarla. Mire, así de fácil y así de sencillo es mover las columnas entre estos elementos. Bien sea que seleccionemos, listo, luego bajemos el mouse hasta que quede el cursor y hagamos clic sostenido en mover. Listo, o bien sea que seleccionemos haciendo clic allí para que se seleccione todo y le damos clic derecho y le decimos cortar. ¿Ok? De esas dos formas básicas podemos mover nuestras columnas si queremos organizarlas de otra manera dentro de nuestra consulta. Ok, muy bien. Listo. Ven, bueno, voy a pausar un momentico la grabación. Esperemos un momento.